Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver en este tutorial cómo hacer una grúa giratoria para llegar hasta lo que estamos viendo, hasta la aplicación que estamos viendo. Entonces vamos a comenzar por un principio, desde la idea, desde donde partió la idea en mí, y vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Hoy vamos a hacer lo que es el estudio de cómo lo hemos diseñado, la grúa, y vamos a hacer el elemento UDC, el elemento definido por el usuario, para nosotros poder llegar a hacer esta grúa. Comenzamos por la idea de dónde salió. Yo siempre navegando por internet veo pues cosas que me pueden llamar la atención y digo, de aquí puedo sacar un tutorial, darle movimiento, etcétera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues a veces surge la idea. Esta vez surgió de esta fotografía eh, y dije, bueno, pues a esta grúa que veo aquí, pues tengo que diseñarla y darle movimiento. Entonces, con esta idea, he ido a OnShape y en OnShape, como vemos, tenemos la fotografía al fondo y las piezas hechas después. Entonces, vamos a ver en el boceto 1. Lo único que hago es pues unas dimensiones aproximadas para cuadrar lo que es la fotografía en las dimensiones. En el boceto 2 coloco la fotografía en las dimensiones aproximadas. Me creo un boceto 3 que ya es lo que es la base de cómo voy a hacer la base, que este lo voy a extruir y con ello voy a crear lo que es la base. Vale. Después a esta extrusión, lógicamente, le hago un boceto 4 en donde dibujo los tornillos y la parte cilíndrica que le tengo que sacar a la base. Hago una extrusión de los agujeros de los tornillos. Hago otra extrusión con lo que son las tuercas. Entonces veo que esto lo añado a la propia pieza para que no me cree ninguna otra pieza aparte. Después le hago otra extrusión que se la creo a la misma pieza, que es el cilindro que me va a soportar toda la grúa, lo que es el eje. Entonces con esto ya tendríamos lo que es la base. Después me creo un boceto 5 partiendo de la cara esta de la base, en donde voy a introducir o de donde va a salir lo que es el tubo superior, lógicamente por dentro de la base. No hace falta hacer los huecos. Los he hecho a veces pues porque me ha parecido, pero no me hace falta hacer los huecos. Ahora parto de un tubo desde la base hasta arriba, que será, digamos, la viga superior, o sea, la viga vertical, que será la que gire de forma vertical para la grúa. Y después ya hago un boceto 6 con en el plano frontal, aquí lanzado, que será lo que me sujete este tubo con el inclinado que me venga después. O sea, como ven, voy paso a paso. Después hago la extrusión 6, que es la de un lado. Como ven, le doy profundidad muy poca, 25 milímetros, y el desfase inicial pues hacia un lado. Después hago la extrusión 7, con lo cual hago la otra pieza del otro lado, que hago la misma profundidad y el mismo desfase inicial, pero hacia el otro lado, porque parto del centro. Después, bueno, pues este tubo, digo, pues si este tubo lo he hecho con una extrusión, pues este lo voy a hacer pues con
con lo que sería esto, la revolución, ¿vale? Entonces me creo aquí para hacer los dos tubos. Entonces hago la revolución de un tubo, del primer tubo, teniendo el eje de revolución este y el plano de revolución pues este. Hago esta otra revolución. Esta otra revolución cojo estos dos planos porque va a ser un tubo que esté dentro del anterior. O sea, la primera revolución va por el exterior y la segunda por el interior. Vale, pero bueno, van a ocupar lo mismo. Pero va a ser un telescópico, digamos, que salga. Entonces ya tenemos preparados un tubo, bueno, la base que es fija, un tubo que va a girar sobre la base, estas piezas que girarán con el tubo, todo esto que girará con el tubo y después aquí un tubo inclinado del cual hay otro dentro que llega casi hasta el fondo, ¿vale? De tal forma que ya me lo preparo para poder sacarlo, porque lo que es la fotografía en principio era una sola pieza, pero digo, bueno, ¿y por qué no voy a sacarlo para poder, o sea, darle un movimiento más? Bien, después me he creado el boceto 8, que es la terminación de lo que sería la punta del último tubo del telescópico. Y después ya, a partir del 8, he hecho la extrusión 8, que es lo que sería de donde pende la pesa, la pieza de la pesa, vamos, la pesa, lo que es para succionar. Después me creo las dos caras con extrusión, pues igual un ciego aquí y con un desfase inicial respecto, esta vez lo hago respecto a esta entidad, a esta cara, ¿vale? De tal forma que me queda pegadito a esa cara. Se puede hacer de varias formas, por distancia, por cara, bueno, ya usted mismo, yo doy ideas y ya está. Y aquí hago exactamente lo mismo en el sentido contrario y pegado a esta entidad que sería a esta cara. Bien, a partir de ahí vamos a la extrusión 11, no sé qué es lo que he hecho. Vamos a la extrusión 11, que la extrusión 11 ya es tapar, digamos, esta cara. La extrusión 12 es tapar la otra. Y hago un booleano que es ¿para qué? Para unir esta tapa. No le he dicho antes que le he dicho que era nueva, que no era añadir, para que no me la añada aquí con esta pieza. Que lo que podía haber hecho también es invisibilizar esta pieza y decirle añadir y me lo hubiese añadido en esta cara. Pero bueno, hay formas de hacerlo. Cuando necesitas unir dos piezas, pues haces un booleano, una unión y ya está, y colocas las dos piezas. Hacemos lo mismo con el otro lado y ahora creo otro boceto. Este boceto será el que me baje, digamos, el cable, ¿vale? Y la parte final, que será lo que es la ventosa. Bien, que sería el boceto 9. Hago una revolución 2, que sería la del cable, y después hago una revolución 3, que sería la de la ventosa. Bien, y ya me hago un boceto 10. ¿Aquí para qué? Pues para hacer los agujeros en estas piezas, para ser un poco más real. Como vemos, le podemos dar el detalle que elijamos. Ahora hago una extrusión 13 que lo que hace es taladrar totalmente, pues le doy 350 milímetros de profundidad, con lo cual atravieso todo. Vale. Bueno, no es taladrar, es introducir, digamos, los pernos,
los pernos. Entonces, y con un desfase inicial un poco antes para que me sobresalga por los dos lados, ¿vale? Bien, después hago un booleano que lo que hago es unir estas piezas con estas. ¿Para qué? Pues no por nada, sino por evitar tener después demasiadas piezas, para que no me salga muchas piezas en Machine Simulator. Después hago la instrucción 14, pues ya he hecho lo mismo que en esta otra pieza, y hago ya el booleano, que es unir esas piezas, ¿vale? Pues para evitarme que me salgan piezas de más. Entonces con esto ya tengo estas piezas, lo que es la base, que sería esta pieza, el eje vertical, que sería esta pieza que va a girar sobre la base, el eje inclinado es esta pieza que va a girar sobre este punto, el eje inclinado final, que sería el telescópico que sale del eje inclinado, lo que es el cilindro, que sería esta pieza última, la sujeción 2, que sería esta sujeción, la cuerda, la fijación, que es para fijar la pieza, y la sujeción 1. Entonces todo esto, ¿qué es lo que he hecho? Todo esto lo que he hecho ha sido exportarlo en STL, después lo he recogido con el Blender, que lo podemos ver. Bien, si yo tengo aquí en este equipo CNIRTEC Machine Simulator 4 MS4 Bin Data Stream Exit, mis modelos grúa giratoria, son estos dos objetos los que va a utilizar para utilizarlos, los que va a necesitar para utilizarlos desde lo que es Machine Simulator. Pero aquí en Blender he guardado todos los STL, base, cilindro, cuerda, eje inclinado final, eje vertical, fijación, sujeción y sujeción, ¿vale? Entonces, con esto tengo el Blender este, en donde lo que he hecho ha sido file import los STL, ¿vale? Entonces, una vez que los ha importado, he seleccionado esto y le he dicho file salva como y le he dado el nombre que le he querido y después le he dicho file export en OBJ, ¿vale? En OBJ con el mismo nombre. Entonces el nombre es grúa giratoria, ahora le digo que no me salve, grúa giratoria, y este lo coloco aquí, me genera el OBJ y el MTL. El MTL, que es todo lo que tiene de superficie y tal, donde se guardan colores, en fin, donde se guarda todo lo visual, y el OBJ pues me genera esto. Como vemos, estos dos elementos no se distingue ahí que haya dos elementos, ¿vale? Porque los he hecho del mismo grosor y bueno, lo he colocado, digamos, uno dentro de otro. Aquí, sin embargo, si se distingue, bueno, pues esto es lo que hay. Esto sería una pieza, esto otra, esto otra, esto otra, esta parte otra. Bueno, sí, un algo sí se distingue. Después otra pieza, esta sería otra, la cuerda y la fijación. Bien, esto es lo que es el OBJ. Bueno, esto desde luego para exportarlo en STL, lo que hago es selecciono una, primero clico fuera, clico dentro, me da igual una que otra, ¿vale? Le digo botón derecho, exportar, y le doy a exportar en formato STL. Vale, formato STL, aquí hay varios tipos de formatos y esto se lo quito, ¿vale? Entonces exporto, me lo guarda en documentos, en descargas, y hasta ahí, a partir de ahí lo paso al otro lado. Bueno, pues ahora vamos a ver, ya hechas las piezas
hecho el OBJ, vamos a ver cómo hemos hecho la UDC. Bien, hago un archivo nuevo, le pongo que no vea el cielo, le pongo el suelo no visible, me queda este color, ya lo dejo. Si no me gustase, pues cambiaría el color del fondo. No es por nada, sino por trabajar bien. Y cojo UDC, abrir UDC, mis componentes, aprendizaje de componentes, grúa y grúa giratoria. He hecho varias pruebas. Bien, y entonces llego a esta grúa. ¿Cómo llego a esta grúa? Pues muy fácil. En primer lugar, bueno, si me coloco el machine, no lo voy a hacer en UDC. Formas básicas, le digo el modelo 3D, lo coloco aquí, le digo cambiar modelo y ahora yo le digo mis modelos, grúa giratoria y ya le pido grúa giratoria. Selecciono y entonces me aparece esto. Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí lo que tengo que hacer es editar modelo con este modelo ya hecho. Esto lo haría lo mismo en la UDC. Edito modelo y entonces extraigo cosas. Pues esto en la base, pues extraigo, aquí le llamo base. Modelo, editar modelo, cilindro, extraigo, aquí le llamo cilindro. Vale, y así todos, ¿vale? Bueno, me da igual. Aquí al base, a todas las piezas, a todas y cada una de las piezas, edito modelo, le digo automático UV. En cilindro, edito modelo, le digo automático UV y así a todas las piezas. Y después al final elimino esta, ¿vale? Bueno, yo si voy a base, pues lo tengo exactamente en el punto donde haya posicionado el otro, que lo pongo en 000 y aquí pues no lo he cambiado. Pero lo que puedo hacer es, vemos que está totalmente separado. Vale, cojo el cilindro y lo desplazo al cilindro es este, ¿vale? Bien, y así sucesivamente, ¿vale? Y entonces ahora a la base, pues, ¿qué le he hecho? Pues aquí le he dicho cambiar textura y le digo, pues, material, metal, y le doy la textura que yo quiero. Pues me parece que es esta, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, sí, es esta. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Si a esta base, al editar modelo, le digo Automatic V, pues lo que ocurre es que me va a recoger toda la textura con, pues tal como aquí se ve claramente, ¿vale? Entonces, es posible que a estas no les hiciese lo de al editar sujeción 1, a ver, base, editar modelo, sí lo he hecho, sí. Bien, entonces aquí lo que he hecho ha sido pues ponerle el material metal pintado. A este, por ejemplo, pues le digo cambiar textura, le digo metal y le digo pues este, por ejemplo, no sé, y a cada uno le doy su textura, ¿vale? Bien, entonces esto lo voy a eliminar. Bien, entonces si me voy al UDC, tengo que, aquí tengo la base. He hecho una jerarquía porque yo aquí lo primero que hago es editar entradas digitales y le digo OK eje vertical, que quiere decir que el eje vertical ha terminado su giro. OK eje inclinado, que quiere decir que el eje inclinado ha terminado su giro. OK cilindro, quiere decir que el cilindro ha terminado de entrar o salir. OK fuera, que significa que el cilindro está fuera. OK dentro, que el cilindro está dentro.
y detecta pues que esta pieza me detecta a una pieza. Entonces todas estas entradas digitales las tendremos que programar para que funcionen como pretendo. Ahora le digo salidas digitales, y las salidas digitales son fija, que es para fijar la pieza aquí, saca, que es para sacar el cilindro, y mete, que es para meter el cilindro. El resto lo haré con analógicas. Las entradas analógicas es para saber la posición del eje vertical y la posición del eje inclinado, es decir, la del vertical que rotará sobre el eje vertical y la del inclinado que rotará sobre el eje vertical también. No, perdón, sobre este eje va a rotar el inclinado, que vamos a ver cómo lo hacemos. Y después las salidas analógicas, yo le digo que me rote el eje vertical y que me rote el eje inclinado. Es decir, el vertical me va a rotar en el sentido normal, que va a girar todo, y el inclinado pues va a subir o bajar esta punta, ¿vale? Con respecto a este eje. Y después, en parámetros, le digo velocidad del eje vertical y velocidad, o sea, de giro vertical y velocidad de giro horizontal. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es para poder hacer estos movimientos. Bien, pues yo lo que es la pieza la he centrado en el 000 aquí a todo, ¿vale? Con lo cual, este movimiento en vertical, el eje vertical, ya lo podré rotar sobre el propio eje, ¿vale? Pero no será el caso del eje inclinado, lógicamente. Bien, entonces tengo la base, que es del modelo 3D, la parte que he sacado, el eje vertical, que es del modelo 3D, la parte que he sacado, lo que es la sujeción 1, que es del modelo 3D, la parte que he sacado, que es esta, lo que es el eje inclinado. El eje inclinado he creado un elemento estático, que lo voy a hacer visible para verlo, que es el siguiente. Es este elemento estático, ¿vale? Que lo he hecho coincidir con este eje. Entonces, claro, lógicamente este elemento estático tiene que ir junto, o sea, tiene que ser hijo con la sujeción esta, que a su vez la sujeción esta es hija del eje vertical, que a su vez el eje vertical es hijo de base, que podría no serlo, ¿vale? En este caso, pero los he hecho hijos, o sea, padres unos de otros. ¿Para qué? Para que el eje vertical, si cambiase la base de sitio, de rotación, de lo que sea, se me cambiase todo lo que viene detrás, todos sus hijos, y así sucesivamente. Con lo cual, en el eje inclinado, como el origen de este eje es el mismo que el de toda la grúa, pues entonces tengo que colocarle otro eje que me haga de origen de él. ¿Y cómo hace origen de él? Pues simplemente a lo que quiero que me gire con respecto a este eje le tendré que hacer hijo de este eje, y lo que tengo que girar es este eje. Este eje, que es algo que digamos no existe, es un elemento estático normal, este elemento estático, al cual le doy unas dimensiones físicas, pues 0.001, o sea, 0,1 y 0,1. ¿Para qué? Para poder colocarlo exactamente en el centro, o lo más exacto posible, en el centro de donde yo quiera, del eje donde yo quiera. Entonces, de esta forma, todo esto va a girar respecto a este eje. Pero no es que vaya a girar todo esto, lo que va a girar es el eje. Y sus padres se quedarán estáticos con respecto al eje, y los hijos del eje van a girar con el eje. Esa es una de las cuestiones importantísimas. Entonces, este eje inclinado lo haremos girar, ¿vale? Y con este eje inclinado va a girar el resto, es decir, de aquí en adelante. Después, el eje inclinado 0. ¿Qué es el eje inclinado 0? Pues a lo que le he llamado eje inclinado, es este tubo. Este tubo. Claro, le he llamado 0, ¿para qué? Pues porque al eje que le he puesto, que realmente a quien voy a hacer girar, le he puesto el nombre apropiado. Entonces, pues bueno, eje inclinado 0, después inclinado, bien. Aquí
he tenido que crear, porque hay otro movimiento. Está el movimiento de traslación de este eje respecto a este, ¿vale? O sea, del eje inclinado final respecto al eje inclinado 0. Entonces, para hacer este movimiento de traslación, he decidido colocarle un vacío, un elemento vacío, y a este elemento vacío le vamos a hacer una animación keyframe. Esta animación keyframe, he creado una animación que le he llamado saca, y lo que voy a hacer es colocarle dos posiciones del eje inclinado, es decir, la posición dentro y la posición fuera. Y la transición entre cada una de las posiciones he decidido que sea de 1 segundo. Vale, esto es la línea de tiempos. Entonces, el animator, el keyframe animador, se puede realizar sobre un elemento vacío, sobre un empty, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente este elemento vacío se va a mover con sus padres, ¿vale? Porque es hijo de ellos, y a su vez va a ser padre de lo que siga, ¿vale? Bien, pues con esto, que ya veremos cómo se programa, pues hacemos lo que es este movimiento. Porque claro, ¿cómo movemos este eje final, el inclinado final? ¿Cómo lo movemos respecto a un eje si tiene que moverse de forma inclinada? ¿Vale? A priori. Entonces, pues la forma de hacerlo es con la animación keyframe. Machine Simulator nos ofrece muchas herramientas que, bueno, ahí están para utilizarlas. Después el eje inclinado final, pues es el modelo 3D, este brillante, al cual pues le he dado, pues bueno, el aluminio base como textura. Pues aquí tengo materiales, metal, y será pues este, el aluminio base, este. Vale, bueno, esta es la textura. Y después he creado la sujeción 2, que es esta otra pieza, que también es modelo 3D. No lo he creado, lo tenía creado ya con el OBJ. Después tengo un cilindro, que será esta pieza, le he llamado cilindro. Y por otro lado, este es hijo de sujeción 2, pero no lo voy a mover. Después está el eje de cuerda. Es un elemento estático porque, claro, cuando yo gire este elemento, la cuerda tiene que permanecer de forma vertical. Entonces, si yo lo hago visible, lo mismo que he hecho un eje aquí, pues he hecho otro eje aquí, para que la cuerda me gire respecto a este eje. ¿Vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo gire esto, va a tener que girar la cuerda en el sentido contrario. Ya veremos cómo está programado. Después la cuerda, que es el modelo 3D este, la fijación, que es esta pieza, modelo 3D, y luego le he colocado un hook, hija de la fijación. Bueno, en este caso la fijación y la cuerda podían estar simplemente hijos de eje de cuerda los dos, pero bueno, he colocado uno hijo de otro. No hay mayor problema. Nos lo permite Machine Simulator y no nos da ningún problema al respecto. Bien, entonces aquí ahora tengo dos cosas. Si yo voy aquí y voy al código gráfico, si miro todos, en el main no tengo nada, y en el inclinado lo que tengo es la animación saca, que hemos visto que era el keyframe. Entonces en la animación saca hemos visto que habíamos declarado dos salidas digitales, saca y mete. Saca es para hacerle un play, es decir, para ir de la posición inicial a la final,
y metes para hacer un rewind, es decir, para ir de la posición final a la posición inicial. Entonces, cuando se está moviendo, le digo que cuando no se esté moviendo me dé un OK cilindro. Con esto, con esta entrada digital que activo cuando no se está moviendo, lo que indica que ha terminado de meter o de sacar o que está en reposo. ¿Vale? Si le pusiese aquí en el end, que también se lo podría poner, me indicaría siempre que ha terminado un movimiento y lo dejaría ahí. Pero, ¿qué ocurre? Que inicialmente, como no hay ningún movimiento, pues no me lo indicaría. Entonces, para que me lo indique inicialmente, le digo que en lugar de indicármelo cuando ha terminado, que me lo indique cuando no esté moviéndose. Bien, esto son cosas que se van aprendiendo poco a poco. Bueno, después vamos a ver cómo hemos hecho la programación de todo esto. Lo he hecho, como es mi costumbre, con código script. Entonces, el código script. Bien, UDC Guda giratoria, tengo estos parámetros, estas entradas digitales, estas salidas digitales, estas entradas analógicas, estas salidas analógicas y estos parámetros. Todo esto lo tengo comentado, con lo cual no hace nada más que información. Es importante en los proyectos documentarlos para que los primeros que tengamos que leer y entender seamos nosotros. Entonces, bueno, pues yo aquí declaro booleanos para entradas digitales calculadas, ¿vale? Es decir, que se las va a calcular el propio código script. Entonces le digo vertical OK, inclinado OK, cilindro OK, fuera, dentro y detecta. Todas las entradas digitales, todas las salidas digitales, todas las entradas analógicas, lógicamente en vez de ser booleanos son tipo float, todas las salidas analógicas y los parámetros calculados. Y ahora cosas que nos van a servir, pues float, entrada analógica del eje vertical en la situación anterior y del eje inclinado en la situación anterior. ¿Para qué? Pues para hacer de flanco. Y después el bool de que está sacando y de que está metiendo. ¿Para qué? Pues para saber si está fuera o dentro cuando haya terminado el movimiento. Es así de simple. Entonces, en la inicialización, lo primero que hago es leer los parámetros y si hay un parámetro memorizado, pues en velocidad de giro v, que es el nombre del parámetro, si es mayor que 0,1, quiere decir que le hemos introducido un dato y si no, quiere decir que no se lo hemos introducido. Entonces, si se lo hemos introducido, a la velocidad de giro v le pondremos la lectura del parámetro y si no, le pondremos un 20, es decir, que el valor por defecto será 20. Lo mismo hacemos con el giro horizontal, ¿vale? Después inicializamos las entradas digitales en reposo. Dentro lo pongo en verdadero, pues porque vamos a arrancar con el cilindro dentro y le voy a decir que está dentro, ¿vale? En la entrada digital de OK dentro. Y la entrada digital de OK cilindro le vamos a decir, pues también, le voy a poner verdadera, es decir, que está en reposo y le digo que OK, que está en reposo. Vale. Ahora, esto por aquí solo pasamos una vez por el init, que es cuando arranca el programa, y después ya se mete en el ciclo, en el bucle principal, que es el main. En main, bueno, pues he decidido que voy a hacer dos cosas, traducir entradas y salidas y controlar los movimientos. La traducción de entradas y salidas, bueno, pues en primer lugar, escribo en entradas digitales estado que hay en memoria. Entonces, en el eje vertical, escribo lo que tenga en memoria. En el eje inclinado, lo que tenga en memoria, que lo calcularé en el control de movimientos. No tengo problema donde lo calcule. Aquí lo único que hago es sacarlo por la entrada digital, lo que yo tengo ya calculado, ¿vale? Y aquí esto lo voy a leer porque lo activa la programación gráfica.
Entonces no lo activa aquí el control de movimientos. Por lo tanto, leo el OK Cylinder para que evitar confusiones. Bien, y continúo con el resto de entradas digitales. Ahora las salidas digitales, lo mismo. La salida digital fija, pues lo que yo lea de lo que esté sacando en la salida digital, lo pongo en la salida digital fija, saca y mete. En las entradas analógicas, lo mismo. Pues en la entrada pongo lo que tengo en la memoria, ¿vale? Y en la salida, bueno, pues a la memoria pongo lo que he activado en la salida, ¿vale? Y ahora ya control de movimientos. Para saber si ha llegado o no, creo unos máximo, mínimo y temporal, que son de tipo float porque las posiciones y demás son de tipo float. Entonces vamos a hacer primero los movimientos de giro. Entonces, todo esto es de mover el eje vertical hasta aquí, ¿vale? Entonces hago varias cosas. En primer lugar, muevo el giro. Entonces, ¿cuándo lo muevo? El movimiento, el animation rotate, que es lo que hace el movimiento, si nos vamos aquí a la ayuda, tenemos que en formas básicas, esto es un elemento 3D, y entonces aquí en animation rotate, que es este, nos dice rota el componente el ángulo que sea, con la velocidad que sea, es decir, eje, en el eje, ángulo, velocidad y sentido, ¿vale? Si sentido es 0, rota con las agujas del reloj. Si es un 1, al revés. Y si es un 2, rota en modo absoluto. Es decir, si tú le dices rota 60 grados en 0, te va a rotar desde donde está 60 grados en el sentido de las agujas del reloj. Si le dices en 1, desde donde está 60 grados en el sentido anti-agujas del reloj. Y si le dices un 2, te va a rotar al ángulo 60, estés donde estés. Bien, la función debe ser llamada por un trigger y no por un nivel. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que para llamarla por un trigger solamente la tenemos que llamar una vez, porque es que si la llamamos constantemente nos puede producir efectos indeseados. Y nos lo dice aquí en la ayuda. Bien, entonces, para hacer esto, yo cojo, pues tengo el AI Egebert y me he declarado una AI Egebert A, es decir, en el ciclo anterior. Entonces, cuando leo la salida analógica del eje vertical y no me coincido con lo que tenía antes, es decir, ha habido un cambio, me ha llegado un cambio en la salida analógica relativa al eje vertical, entonces le digo que animation rotate en el eje vertical, en el eje Y, con la salida esta. Desde luego el eje vertical es este, que es el elemento estático que hemos definido. Bueno, no, en el caso del eje vertical no, en el inclinado. El eje inclinado es el elemento estático. En el vertical es el propio eje porque está en el origen, ¿vale? De ahí la importancia que le doy a veces de colocar las imágenes en el origen, ni más ni menos que para, bueno, para que nos dé más comodidad a la hora de hacerlo. Que si no, no pasa nada. O sea, le pones un estático, le dices que ese es el eje y rota sobre él, no pasa nada. Bien, entonces aquí hacemos la rotación 2, que es en valor absoluto, con la velocidad de giro v, la que hemos calculado o la que nos viene por parámetros, según la lectura de la salida analógica y en el eje Y. Y ahora pongo aquí, lo guardo, el eje vertical A, ¿vale?
¿Para qué? Pues para que la siguiente vez, si no ha habido modificación en la salida analógica, no vuelva a decirle que rote. Ahora calculo la entrada analógica de posición. Entonces, la entrada analógica de eje vertical es la get animation rotation, que la get animation rotation es esta, que retorna el ángulo del eje pasado por el parámetro X, Y o Z. Entonces, bueno, pues ahí está. Le he dicho el eje Y, lógicamente porque roto en el Y, entonces leo en el Y. ¿Esto para qué es? Pues no lo sé. Si queremos utilizarlo desde el programa, ahí tendremos en la entrada analógica de giro eje vertical el valor en donde se encuentra, por si queremos comparar, si queremos calcular lo que sea. Bien, ahora ya desde llamados desde una máquina externa, calcula fin de movimientos. Hemos definido temporal máximo y mínimo. Entonces temporal es igual al eje vertical, a donde está. ¿Vale? Si temporal es menor que 0, bueno, con el tema de los ejes ocurre lo siguiente. Una cosa es lo que escribes y otra cosa es lo que lees. Lo que escribes y lo que lees coinciden. Pero si tú escribes un número negativo, tú no vas a leer un número negativo. ¿Tú qué es lo que vas a leer? Un 360 grados menos el número negativo. ¿Vale? Entonces, si tú le has escrito un número negativo, vas a leer 360 menos el número negativo, que siempre será un número positivo. Porque 360 grados es, pues, de 0 a 360 es la vuelta completa. Luego, en los valores máximo y mínimo, pues le digo temporal más menos 0.01. Es decir, si está en lo que leemos, si la lectura está dentro de estos parámetros, pues estará ok, y si no, pues no estará ok. Entonces, o sea, habrá terminado. Entonces, la entrada digital de que ha terminado el eje vertical será igual a la entrada analógica del eje vertical si es menor que máximo y mayor que mínimo. O sea, si es menor que máximo y mayor que mínimo, es decir, si está dentro del valor al que le hemos enviado, pues entonces ya ha finalizado el movimiento, y si no, pues no. Ahora con el eje inclinado es exactamente lo mismo. ¿Vale? Lo que pasa que en lugar de rotar en Y, ha rotado en Z. Pero es exactamente lo mismo. Pero además, en el eje inclinado, les recuerdo, a ver dónde está, aquí, el eje inclinado es este, y después la cuerda es esta. Entonces, si el eje inclinado va hacia arriba, la cuerda tendrá que venir hacia aquí para que siga perpendicular. Bueno, o sea, vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, bueno, pues yo lo que he roto es el eje inclinado, ¿vale? Y además, roto la cuerda, el eje de la cuerda, pero de forma negativa con respecto al eje inclinado. Con la misma velocidad, en el mismo eje y todo. Pero con el signo negativo, aquí. Para que me permanezca vertical. Y ya pues hago todo lo demás exactamente igual que el anterior. Ahora vamos a ver el sacar y el meter cilindro. Si está la salida digital de saca activa y no ha llegado al final, entonces le digo que sacando está en verdadero. Si está la salida digital de mete activa y no ha llegado al final, le digo que la salida de metiendo está en verdadero. Si está en OK el cilindro, si estaba sacando, le digo que está fuera. Es decir, cuando se mueve, le digo que está sacando o metiendo. En función de que esté con la salida digital activa, la de saca o la de mete. Y una vez que llega a OK, si antes estaba sacando, pues le digo que está fuera y
deja de estar sacando, lógicamente, porque ya está en OK, ya ha terminado de sacar, y metiendo lo mismo. Y si no ha llegado a OK, entonces fuera y dentro lo pongo a falso. Bien, y ahora, bueno, esto lo uso pues para cuando tengo que mirar cosas, pues el editor útil showTest, que lo tengo aquí, el editor útil aquí, el showTest, lo utilizo para mostrar el texto y tal, ¿vale? Pero después esto se quita pues para que en cualquier máquina no se vea. Después, detección del elemento. En el hook, el elemento hook, bueno, la detección es esta. Lo hemos visto en otros vídeos. Entonces la entrada digital de detecta será igual a hook.detección. Y luego ya en calcula entradas y salidas digitales, pues ya lo colocaré en la entrada digital. Aquí de momento en memoria. Y fijar el elemento, pues según la salida digital de fija, fijo el elemento de hook. Hook le he llamado a bueno, ahora lo vemos. Le he llamado al elemento hook, que es este. Hook. Este elemento que le he dicho que sea invisible, bueno, le llamo hook y ya está. Y entonces esto no se ve, ¿vale? Entonces le pongo las dimensiones que considero convenientes. Si lo hago visible lo veo, ¿vale? Que es cuadrado, pues es, digamos, recogiendo a toda la pieza. Y un poco por debajo, pues para que me detecte y para que succione. Bien, entonces esto podemos ya probarlo aquí. Entonces yo le puedo decir saca y saca, mete y mete. Aquí vemos en las entradas digitales que ahora está en OK, cilindro, y está dentro. Si le digo saca, se va de OK mientras está saliendo y se pone en fuera. Y si le digo mete, se va en OK y se ponen dentro. Y en las salidas analógicas, si yo aquí le digo, por ejemplo, en la primera es el giro de todo, si le pongo 30, pues me va a girar 30 grados. Vale. Si le digo menos 30, pues me girará menos 30 grados en el otro sentido. Bueno, vamos a ponerle 30, que parece que lo tengo más a la vista, mejor para el otro giro. Vamos a girar el inclinado. Bueno, aquí como vemos en el eje vertical, si le pongo un 3, pues se me va a ir del OK y cuando llegue me viene al OK. Y en entradas analógicas, si aquí le pongo un 30, se mira del OK, vendrá al OK cuando llegue y aquí en entradas analógicas lo está siguiendo. En el eje vertical, bueno, pues si yo le digo menos 30, por ejemplo, para que me gire hacia abajo, pues me va a girar así hacia abajo. Como vemos, no solo gira el eje este, sino que además esto permanece perpendicular. Y al ser menos 30, aquí me pone 330, es decir, 360 menos 30. Y aquí me dice que está el eje inclinado OK. Si le pongo a 0, se va de OK y cuando llega me dice OK. Y si le pongo a 30, pues continúa y OK. Y en entradas analógicas, lógicamente tengo un 30. Vale, si me le pongo a 0 y como vemos, me gira todo esto también para que permanezca vertical. Entonces, esto tiene que ser hijo como mínimo de este eje. Se lo he puesto de la cuerda y ya está, sin problema. Si le pongo 0, pues veremos que aquí nos cambia y bueno, y así. Si le pongo otra vez menos 60, por ejemplo, me viene aquí. Si yo aquí le pongo 0 o 60,
me va para allá, y si yo ahora le digo que me saque el brazo, pues me lo saca así. O sea que con esto puedo llegar pues un poco a donde quiero, que este es el movimiento que le faltaba a la fotografía original para tener lo que yo quería, que era llegar un poco a los sitios. Bien, entonces espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.